Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. A la luz de la Escritura, ¿qué es lo que dice ella en relación al tema de la salvación? Este es el punto número 13 y trata de lo siguiente. El salvo no obedece a la carne, sino al Espíritu. Y para esto vamos a buscar la carta de Shaul a los romanos. Shaul es su nombre hebreo. Su nombre romano es Paulo, no Pablo. En el original, en el latín antiguo, la V no suena, no tiene la fonética de una letra V chica, sino de una letra U. Entonces, su nombre romano, puesto que Pablo, Shaul, tenía nacionalidad también romana, su nombre romano era Paulo, y su nombre hebreo, Shaul. Algunos le dicen Shaulo. Entonces, vamos a buscar en la carta de Shaul, capítulo 8 de Romanos, verso 9 y verso 10. Cuando usted lo tenga, me regala un amén. Amén, amén. Amén. Bien, y lo leemos entonces. Y dice así, Romanos, capítulo número 8, verso 9, verso 10. Dice de la siguiente forma. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, el Espíritu. Hay una condición acá. Si es que el Ruach, el Espíritu de Yahweh, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, el Ruach de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach, el Espíritu, vive a causa de la justicia. Vamos a ir viendo poco a poco, paso a paso, partes que son importantes, interesantes. En este punto número 13, el salvo no obedece a la carne, sino al Espíritu. Y es que es muy fácil, hermanos, muy fácil actuar en nuestra carne en una o en otra determinada cosa, en una ocasión o en otra. Como vemos, como hablamos, como pensamos, como nos dirigimos, como vivimos, vivir en la carne es lo más fácil. Usted no tiene que esforzarse para vivir en la carne o para hacer las cosas en la carne. Entonces dice la Escritura, pero ustedes no viven según la carne. Ustedes no viven según la humanidad carnal nuestra. Y se refiere a que no es ella quien debe dominar, o más bien es ella la que no domina. Porque el salvo no obedece a la carne, el salvo obedece al Espíritu. Añade, sino que el Espíritu, eh, el Ruach es, dice, si es que el Espíritu de Yahweh mora en ustedes. Así es que, hermanos, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero la condición es, esto es si en un caso el Espíritu de Yahweh está en usted. Reitero, el salvo no obedece a su carne, sino al Espíritu. Entonces, hay que entender algo en esta parte que es importante. Vivir según la carne es llevar una vida lejos de toda relación y comunión con Yahweh y con su Espíritu. Tengo que decir esto. Puede haber mucha gente en una congregación, en una iglesia, que pueden conocer mucho de Biblia, mucho de la palabra, pero eso no significa que están viviendo en comunión con Yahweh y con su Espíritu. Eso no es un indicador. El indicador es santidad,
Una persona que tiene comunión con Yahweh y con su espíritu es una persona que se aparta del pecado y por ende no vive para su carne ni para el pecado, sino que la condición está en él de que el espíritu de Yahweh vive, habita en él. Esta parte es importante porque cuando habla de que el espíritu de Yahweh vive, eso significa que usted se ha vuelto una casa donde permanentemente el espíritu está viviendo. Y añade algo importante. Y si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de él. El mismo espíritu, el Ruach Kodesh, de parte de Yahweh, se le denomina también en esta parte de la escritura el espíritu de Mashiach. Si es el espíritu de Mashiach el que está en usted, usted le pertenece a Yahshua HaMashiach. Porque el Ruach Kodesh funciona en el creyente dentro de muchas cosas, dentro de una gran gama de funciones que tiene el Ruach Kodesh. Una de las principales es que es el sello de la garantía que somos salvos. Es decir, que una persona que no tiene al Ruach HaKodesh no es salva, no puede. Y si no tiene al Ruach HaKodesh, entonces es su carne quien domina. Entonces, si alguno no tiene el espíritu de Mashiach, no es de él. ¿Cuántas veces, tal vez usted y yo, en muchas ocasiones, teniendo al espíritu, nos hemos dejado guiar por la carne? Muchas veces, muchas. Y el verso siguiente añade, el verso 10, pero si Mashiach está en ustedes, en vosotros, dentro, si Mashiach está dentro, como una persona real, viviendo en nosotros, entonces el cuerpo en verdad tendría que estar muerto al pecado. Es decir, que la misma vida de Yahshua en nosotros, su persona y su espíritu, harían que nosotros estemos desactivados al pecado. El pecado estaría muerto y nosotros muertos a él. Si está muerto, ni siquiera tendríamos que traerlo a memoria, ni siquiera tendríamos que mirarlo y contemplarlo. El otro punto que voy a hablar la otra semana habla de que el salvo no siente culpabilidad por sus pecados pasados. Lo vamos a ver la otra semana. Pero volviendo a Romanos 8:10, el cuerpo en verdad está muerto, en verdad está muerto al pecado. Y añade, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Habla de justicia acá, se refiere a dos cosas importantes. Número uno, que es la justicia de Yahshua en nosotros, los que nos hace justificados, absueltos de culpa y pecado. Pero también cuando habla de justicia es lo siguiente, haber puesto por obra los mandamientos. Toda práctica en obediencia a los mandamientos, Yahweh lo toma como obra de justicia, que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Dice que somos hechura suya, hechura de Yahweh, y fuimos creados dentro de la persona de Yahshua HaMashiach para que, este es el propósito, que anduviésemos en buenas obras. Es decir, hermana y hermano, preste atención, usted fue elegido y preparado de antemano para que usted obedeciera a los mandamientos, las cuales Yahweh preparó de antemano, dice la Escritura, para que nosotros anduviésemos en ellas. Reitero, Efesios 2:10 lo dice. Entonces, obras de justicia no nos son imputadas si no tenemos una relación con Yahweh, con su Espíritu y con su Hijo. Pero si tenemos una relación, una comunión y estamos unidos al Padre por medio de su Espíritu y es su Hijo el que mora en nosotros, toda obra que hagamos en obediencia a los mandamientos, eso se nos tomaría en cuenta por justicia. Pero reitero, si estamos unidos a Él, toda obra de obediencia, obrando los mandamientos, es tenido por justicia en la palabra. Ahora, otro punto que es importante, recuerde, que el salvo no obedece a la carne, sino al Espíritu. Verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. 8:14. Entonces, mire, la Biblia reúne muchas condiciones para el creyente, para el salvo, y es necesario que cada uno se cumpla o cada uno cumpla con estas condiciones. Dice que los que son guiados, recuerden, no guiados por su carne, sino guiados por el Espíritu. Dice que a estos Yahweh reconoce como hijos. Estos son hijos de Yahweh. De otra manera, ¿qué podría pasar con aquellos hermanos que no son guiados por el Espíritu? No son considerados como hijos, porque no hay comunión de ellos con Yahweh en ninguna forma, sino que se justifican por pertenecer a una religión, a una congregación, a una iglesia, a una denominación, etcétera, lo que sea. Pero nadie se puede justificar delante de Yahweh por practicar una religión, ni practicar justicia propia, ni practicar dogmas, ni denominaciones. Yahweh no puede aceptar ninguna de estas cosas por lo siguiente.
anteriormente. Él ya dio la forma, Él ya dio el método, ya dio el camino, ya dio la enseñanza. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su Hijo, nos ha dado su Espíritu. Él no puede poner otros fundamentos de los que ya están puestos. Y siendo tan fácil de verlo y de entenderlo, aún así, muchos son duros de entendimiento, duros de corazón y duros en su razonamiento. Sepa que cuando nos dejamos guiar por Yahweh y por su Espíritu es porque eso da testimonio de que somos hijos de Yahweh. Eso también lo dice la Escritura. Ahora, el Espíritu. Otra de las funciones que tiene el Espíritu es formar la belleza, el carácter de Yahshua en nosotros. Formar al varón perfecto. Y otra de las funciones, dentro de muchas funciones que tiene el Espíritu del Ruach HaKodesh, es embellecer a la esposa del Cordero, a la Kalá, la prometida del Cordero. Embellecerla, engalanarla, a modo de que sea la belleza y el carácter de Yahshua quien brille en la esposa. Pero una de las formas como también actúa es como sello. Reitero, quien no tiene a Ruach HaKodesh dentro de él viviendo como una persona real y siendo guiados desde adentro hacia afuera por el Espíritu, Yahweh no lo puede reconocer como hijo. Y tampoco no diga que es salvo o que es salva si usted vive según su carne, según su criterio, según su voluntad o según su opinión, porque Yahweh no va a recibir nada de eso. No va a recibir ese testimonio. Dice la Escritura que el Espíritu de Yahweh da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Por medio de qué? De que somos guiados por el Espíritu y no por la carne. En eso da testimonio. Óigame, como un creyente hoy en día, he escuchado a muchos decir que son salvos y van para el cielo y que han nacido de nuevo y un montón de cosas. Pero ¿cómo es posible si viven una vida ajena al Espíritu? ¿Cómo dicen que el Espíritu está dentro de ellos si viven su vida carnal? La carne es opuesta al Espíritu. Son contrarios, son enemigos. Así es que no es posible que un creyente sea carnal y diga que es salvo, que ha nacido de nuevo y que va para el cielo. El tal se ha engañado. Solo tiene una idea en su mente y el espíritu no es real en él. No es real. No vive el espíritu, el Ruach HaKodesh de la promesa, no vive en él, no vive en ella. La religión le engañó. Los dogmas todos vienen de los hombres. No hay dogma que venga de Yahweh. Y toda denominación lo único que hacen es engañar a la gente. Tal vez no sea la intención de los pastores, de los líderes, de todas las congregaciones que hay alrededor del mundo que se llamen cristianos evangélicos, o que se llamen adventistas, metodistas, de la fe en Jesús. Estoy hablando de los que conozco acá en El Salvador. Aunque ellos tuvieran la mejor intención de explicar la escritura, pero todo lo están haciendo como se los enseñaron. Y se los enseñaron bajo pensamientos de hombres y bajo la religión tradicional, el catolicismo, que nació en el año 325 después de Yahshua HaMashiach. Vea, muchas congregaciones hoy, muchas iglesias cristianas, evangélicas y todo eso, están guardando y practicando las mismas enseñanzas que Roma dejó en sus Biblias traducidas alteradas, quitando la verdad de ellas y poniendo palabras que no están en los escritos originales. Todos somos responsables de buscar la verdad. Y la verdad usted no la va a encontrar en una Biblia que pertenezca a una entidad religiosa. La Biblia viene de Israel. Todos los que escribieron desde Moisés, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos ellos fueron hebreos. Todos fueron hebreos, todos fueron israelitas. Alguno podría decir, bueno, hermano, ¿y el libro de Job? Sí, muy bien, Job era gentil, pero ese libro no lo escribió él, se le atribuye a Moisés. Que no hay, hermanos, profeta gentil que haya escrito los libros que se encuentran en la Escritura. Todos eran judíos, israelitas, hebreos de la nación de Israel. A ellos les fue confiada la palabra, pero resulta que es más fácil para nosotros tomar una Biblia X, Y, Z y decir, bueno, me voy a basar en ella, me voy a basar en esta, aunque sea traducción de transliteración de muchas copias desde ya del año 1500 hasta la fecha. ¿Cuántas copias pudieron haber existido? ¿Cuántas transliteraciones? ¿Cuántos errores de traducciones? Y por eso es que le han quitado la verdad a la escritura poco a poco.
No es lo mismo tener nosotros una Biblia Reina Valera 1960 que tener una Biblia Reina Valera de 1865. Dice cosas bien diferentes. Y si nos vamos más atrás, de allá del año 1500, 1590, pues dice también otras cosas que son bien diferentes a las de 1865. Y si nos vamos muchísimo más atrás y vamos a los escritos originales hebreos, pues dicen otra cosa bien diferente a cómo la entendió este mundo occidental en el que estamos. Así es que dice cosas bien diferentes, bien diferentes. Y una palabra puede ser entendida de una forma, mientras que en el original está intencionada de otra forma, de otra manera. Ahora, así seguimos entonces, siempre con este punto. Vamos a Primera de Pedro 4:18 y dice así, Primera de Pedro 4:18. Y si el justo, el Sadik, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Óigame, el justo. En primer lugar, porque fue justificado por la sangre del Cordero. Todo pecado le fue perdonado y es justificado, absuelto de pecado como si no hubiese cometido nunca nada. Y dice que el justo con dificultad se salva. Óigame, a los justos dice la Escritura que la salvación de ellos es con dificultades. Con dificultad alcanza la salvación el justo. Con dificultad. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, pero un justo también es una persona que vive en el Espíritu. Justo también es porque pone por obra en práctica los mandamientos, es decir, es obediente, es obediente. Y la obediencia le es tomada por justicia siempre y cuando sea una obediencia a la palabra, a los mandamientos, a la Torah. Pero si no obedece, no puede ser justo, porque una persona desobediente no es justa. Una persona rebelde no obra justicia. Una persona enojada, dice la Escritura, la ira del hombre no obra la justicia de Yahweh. Entonces vea que el justo tiene dificultades para salvarse y se salva con dificultades. ¿Dónde entonces aparecerá el impío y el pecador? Y ahora en día, muchos creyentes incrédulos, que creen que con hacer una oración y levantar la mano pues ya van para el cielo, que porque están en una iglesia, incluso voy a decir algo tremendo, porque son hijos de pastores. ¿Usted cree que porque usted es hijo de pastor o hija de una pastora o sus padres son pastores, usted cree que por eso usted tiene la salvación? Ciertamente Yahweh tiene hijos, pero no tiene nietos. Yahweh tiene hijos, pero no tiene nietos. Usted no puede justificarse porque usted tiene parientes que pertenecen a una congregación y que son pastores o que tiene padres pastores. Usted no puede justificarse con eso y decir, bueno, pues como mis padres son pastores, pues yo soy salvo. Eso es individual. Eso es personal. He sabido de mucha gente, muchos hijos de pastores que porque son hijos de pastores, incluso viven más perdidos que muchos de los que están en la congregación que no tienen parientes que son pastores o ministros. Hay hijos de pastores que dan testimonio feo, horrible, malo, y he sabido, para vergüenza, lo digo, de personas que pertenecen a una religión perdida, los testigos de Jehová, pero que se portan mejor que los hijos de aquellos que son pastores de una iglesia cristiana evangélica IEZ, porque hasta los mismos hijos de pastores creen que tienen por decir así, que tienen ciertos privilegios sobre los demás, que tienen un poquito de mejores privilegios que los otros, y la gente los estima porque son los hijos de los pastores, pero eso no quiere decir que ellos estén obrando en bien, que sea la forma de comportarse. Realmente hay hijos de pastores que su testimonio es feo, malo, horrible. En donde yo estuve estudiando, Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno, de las Asambleas de Dios en El Salvador. Ahí saqué mi secundaria, lo que se conoce como secundaria allá en México. Acá en El Salvador se le conoce como bachillerato, primero, segundo, tercer año. Y usted viera cuánta maldad y cuánta perversión hay en esos lugares que se dicen ser liceos cristianos, de una de las denominaciones más fuertes en El Salvador, las Asambleas de Dios. Usted viera qué mal testimonio dan mucha gente que va a la iglesia y que están allí y se comportan como nada, como lo peor, lo más vil, pero van a una iglesia y están en una iglesia, son hijos de ministros, son hijos de pastores.
y se portan peor que mucha gente. Y muchos de los alumnos también a veces son testigos de Jehová y su testimonio es muchísimo mejor que aquellos que dicen ser cristianos evangélicos, que son hijos de pastores y que van para el cielo. Hay gente que se comporta mejor que ellos y gente que pertenece a una religión. Por lo menos el cristiano evangélico conoce algo de la verdad, una parte muy pequeña, pero la conoce. Lo que sucede es que no practica lo que conoce. Y los testigos, aunque conocen menos todavía, si el cristiano evangélico llega a conocer tal vez el 5% de la realidad de la escritura, estoy diciendo de aquellos que estudian de verdad la escritura, los testigos de Jehová vienen a conocerlo tal vez en un 0.01%, pero son esta gente la que a veces se portan mejor en el trabajo, en la empresa, en la universidad, en el colegio. Incluso usted va a ver a estas personas, al menos acá en El Salvador, donde quiera que van, estas personas son educadas y saludan. Por el contrario, también he visto muchos cristianos evangélicos que, voy a decir esto y es fuerte porque yo lo he visto, que antes de entrar ellos a la iglesia, lo primero que entra es la boca de ellos, caras largas, que pasan cerca de las personas y ni saludan, no dicen buenos días, no pueden decir buenas tardes, don, que le vaya bien, buenos días, señora, un gusto verle, saludes a la familia, se cuida, no se mira eso, puede más su opulencia, su orgullo, y como ahí andan con sus caras largas, es que son los pastores, es que son la denominación X, Y, Z, es que son los del tabernáculo bíblico, es que son de la Elim, no, es que son de las asambleas y cuidado, no, si es que ellos son los que están más cerca de la verdad y por eso su orgullo. Y claro, reitero, cuando van para la iglesia, lo primero que entra es su boca, su cara larga, 2 metros antes de que entren ellos, es lo primero que entra, con sus caras largas que no pueden ni saludar, ni saludan a los creyentes de otras denominaciones, ni tampoco saludan a las personas que no pertenecen a ninguna religión. No pueden saludar y dan, pero qué pésimo, qué mal testimonio. Y he sabido de gente, personalmente he sabido, y dicen, por eso no voy a esa congregación por el testimonio que da la líder, el testimonio que da la pastora, por el testimonio que dan los hermanos de ahí. No pueden saludar, no son amables con la gente. Pero fíjese que los testigos no. Ahí andan buscando su salvación, todos perdidos, pero si hay algo que tienen ellos que son bien amables, al menos acá en El Salvador. Son amables, saludan a la gente, andan sonriendo. Vaya, andan sonriéndole a la gente. A todo el que mira, ellos le andan sonriendo. ¿Y qué hace el cristiano evangélico? ¿Y qué hace el mesiánico? Es que muchas veces con el testimonio, hermano, usted da vergüenza, le diré. Usted da pena muchas veces y a veces pena ajena. Estoy hablando para los que están escuchando el audio, no solamente para los de la congregación. Y si hay alguien de la congregación así y le viene el saco, pues póngaselo también. ¿Amén? ¿Están ahí? ¿O ya se fueron? No, amén, amén. Amén. Entonces, mire cómo son las cosas. Gente de otra religión, usted los va a ver y muy alegres y muy sonrientes y muy serviciales el uno con el otro. Pero ¿qué podemos decir de las iglesias cristianas? Hasta por el mismo Facebook peleándose un pastor con el otro porque un pastor entendió que el otro pastor dijo una cosa y que no está de acuerdo y que el pastor está mal porque no cree en la segunda venida de Cristo y no cree en el arrebatamiento y que no sé qué, y sale el otro defendiendo al otro y cada quien da su propia versión. Qué show, qué espectáculo, e incluso delante de personas que no tienen nada que ver con la religión y por su pésimo y mal testimonio. Muchos dicen, es que ya ve, la iglesia cristiana está dividida. Es que se da cuenta. Por eso no voy, porque con su testimonio ustedes no tienen nada bueno que enseñar, dice la gente, así tal cual. Y recuerde que el estar en una iglesia, eso no le determina salvación, ni ser pastor, ni ser un ungido, ni por ser mesiánico. Eso no le garantiza a usted que usted esté siendo guiado por el Espíritu. No le garantiza, para nada. Pero ¿cómo es posible que aquel creyente que se supone que tiene el Espíritu dentro de él, en cuanto a servicio, amabilidad y sonrisa y cortesía, son los que andan en una religión los que tienen que darle clase a los pastores de hoy en día, pastores de 3x5, que solo porque tienen un pequeño grado de estudio teológico, miran de menos a los demás? Y a veces estoy hablando que miran de menos a los demás dentro de su congregación. Es que el pastor es él.
Es que el pastor soy yo, que yo soy el pastor. He estudiado, 5 años he estudiado, 7 años estudié para sacar mi posgrado en teología. Israel pasa estudiando 32 años la Torah para lograr entender algo. 32 años. Y estos con 3, 5 años, 7 años, se creen la mamá de los pollos, se creen la mamá de Chita y Tarzán juntos. Y con esos años de teología estudiados creen que saben más que Israel. ¡Qué barbaridad! Vaya, ¿hasta dónde llega? 2 cosas, el orgullo y la ignorancia. Recuerde, los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, estos son hijos de Yahweh. Reitero, el salvo obedece al Espíritu, no obedece a la carne. La carne, dijo Yahshua en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida a todas las cosas. Y si usted quiere tener la vida de Yahshua en usted, dele oportunidad al Espíritu. Y si usted quiere tener la vida de los cielos, dele la oportunidad al Espíritu. Que si usted quiere ser tenido como hijo de Yahweh, dele oportunidad al Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, a estos Yahweh reconoce como hijos. Él no reconoce religión, ni dogmas, ni denominación, ni títulos. Los títulos para él son nada. Lo que él reconoce, hermano, es lo que él dio, lo que él puso, a quien él procesó, a quien él capacitó, a quien él llamó para la obra del ministerio. Yahweh no va a reconocer como pastor a alguien a quien él no ha llamado. No va a reconocer como pastor a alguien quien su espíritu no haya capacitado en el entendimiento, en la comprensión, en la sabiduría y explicación de las Sagradas Escrituras. Yahweh no va a reconocer a alguien quien no fue procesado para darle un ministerio, para servirle. No va a reconocer títulos, no va a reconocer posgrados, no va a reconocer licenciaturas en teología y todo para venir a enseñar, escúchenme, a enseñar lo que conviene. Lo que les conviene a ellos, lo que no conviene no lo enseñan. Así es, así de simple, así de sencillo. Enseñan lo que les conviene. Porque muchos, escuchen bien, pastorcitos, escuchen bien, ustedes les han enseñado cuál es el nombre de Yahweh, les han enseñado cuáles son las letras hebreas, el nombre de Yahshua, les han enseñado, les han explicado sobre la Torah, pero no están predicando de eso. No les conviene, por eso están cambiando la palabra, por eso ustedes han cambiado la escritura y siguen mencionando dioses falsos. Ustedes saben de dónde vienen esos nombres, pero no quieren decirlo a la gente porque tienen temor que la gente se les vaya, pero prefieren tener a la gente engañadas con sus propias teologías, con sus propias ideas, con sus propios ideales, que mostrar la realidad de las Sagradas Escrituras. Ahora en día, ¿a qué pastor en los institutos teológicos, a qué pastor no se les enseña que el nombre del Todopoderoso es Yahweh? Nombre que incluso los testigos de Jehová ellos conocen y dicen, ese es el nombre de Dios en hebreo. Los testigos de Jehová saben esto, lo conocen, pero aquel que ha sido estudiado y que se supone tiene la verdad y todo eso, prefiere callarlo, prefiere silenciar las voces de la palabra. La voz escrita de Yahweh prefiere silenciarla y decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar y lo que a la gente le conviene para quedarse allí. Yahweh va a juzgar tu fidelidad, hermano. Yahweh va a juzgar tu fidelidad, va a juzgar tu fe, va a juzgar tu obediencia y tu amor por Él. Hay otras cosas que Él va a juzgar, sí, pero una de las grandes cosas que nos van a ser juzgadas a todos va a ser la obediencia, la fidelidad a Yahweh, el amor a Yahweh. Nos van a ser juzgados. La fe, el amor, la obediencia, la fidelidad. Pastores y líderes infieles que no dan el mensaje que Yahweh quiere que se dé a la congregación y prefieren tener sus bosquejos y hacer a un lado el espíritu y poner su bosquejo en lugar de dejar que el Espíritu hable a la congregación. ¿Quién es el dueño? Usted decide qué palabra va a dar. ¿Quién es el dueño de la congregación? Es Yahweh. Entonces deje que Yahweh hable a las ovejas. Usted tampoco no las hizo. Usted solo es un instrumento. Muchos pastores han sacado a Yahweh de la congregación donde ellos están. Y han sacado a Ruach HaKodesh. Y también han sacado la Biblia. Porque son sus propios ideales, sus propios fundamentos, que los estatutos internos de nuestra congregación. En una ocasión una hermana me dijo cuando recibí una célula,
Le voy a dar, hermano, los estatutos internos de nuestra congregación para que usted les enseñe eso a los hermanitos a los que usted les va a enseñar. Y me le quedé viendo a la hermana y yo, no, dije, dentro de mí, no, yo voy a hablar lo que Yahweh me diga. Voy a hablar lo que papá me dice. ¿Qué le interesa? ¿De qué sirve saber que los estatutos internos, que los reglamentos internos de nuestra congregación dice esto, que las doctrinas fundamentales... Y se nos olvida de hablar simplemente la palabra sencilla como es. Le ponemos a veces tantas cosas y tantos adornos. Y bien dijo Yahshua HaMashiach, que atan cargas pesadas a los hombres que ni siquiera ellos las pueden llevar. Nos vamos a quedar hoy hasta acá. Yahweh les bendiga. Shalom. Obraja. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.